Con esto, saludar a nuestra compañera, a nuestra amiga, a la abogada especialista en Derecho Electoral, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida a Sin Censura. Toño, buenos días, amigos de Sin Censura, ¿cómo amanecieron? Bueno, después de esta mañanera creo que todos un poco movidos, ¿no? Ahora sí que el informe de ayer y la mañanera de hoy, pues fueron bastante sacudidoras, sobre todo para doña Anabel Hernández, que quiere tener toda la autoridad moral para decir que el presidente es igual que todos aquellos monstruos del pasado que generaron estas masacres en contra de estudiantes, en contra de activistas, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos y que transformaban los elementos de la realidad a modo para dar una verdad que pudieran ellos manejar y decir que los culpables eran los indígenas, como los de Aguas Blancas, por ejemplo, o que los muchachos eran rijosos y por eso pues se buscaron lo que les pasaba. Entonces, creo que es muy lamentable ver cómo este exceso de, pues no sé cómo llamarle, pero de creer que ella es la única que sabe sobre el tema de violencia, de narcotráfico, pues además de soberbia, me parece pues una forma muy básica de decir que, pues, o de demostrar que sí se ha equivocado, pero no lo acepta. Yo creo que el presidente ha hecho, de verdad, no lo exculpo, no le pongo brillitos y no creo que sea necesario, pero ha hecho cuanto está a su alcance y las fuerzas castrenses han dado cuanto está a su alcance con esta administración. Nada más hay que recordar, Toño, el presidente rompió con la tradición de que fueran ellos mismos dentro de las Fuerzas Armadas los que sugirieran al que iba a ser el comandante de todas las fuerzas dentro del ejército, es decir, quién iba a ser el secretario. Ellos se proponían, pues claro, porque sabían que de esa manera iban a tener cobertura de todos los actos que no podían ser catalogados como buenos. ¿Qué hace el presidente? Busca justamente de los miembros que no tenían pues ni una hoja de servicio con manchas, ni tenían un pasado contaminado con hechos de corrupción, y por eso es que tenemos hoy a un secretario, un general secretario, a Luis Crescencio Sandoval, a un almirante de tan alta valía, y ellos han hecho cuanto ha estado a su alcance, no dan más porque no hay más. Esto es una parte que tenemos que entender, Toño, y creo que es necesario que la soberbia deje de ser el elemento con el que tratan de calificar de malo el trabajo que ha estado haciendo, pues obviamente todo el grupo interdisciplinario, la COBAG, el subsecretario Encinas y por ende el presidente y las Fuerzas Armadas. Es lo que hay, no porque quieran ocultarlo, sino porque es lo que dejaron. Hay que entenderlo de esa manera. Si todo lo destruyeron, si todo lo fueron fabricando para dar un carpetazo, si eliminaron fuentes de información, ¿qué quieren que haya? Hay lo que hay y se está informando y me parece que es un paso adelante para entender por dónde va la cosa. Ahora, también, ojo, o sea, ¿cómo puede ser posible que haya un amparo que le impida, por ejemplo, a Israel, bueno, extraditar al gran torturador que vimos en pantalla, pero también que Alejandro Encinas mencione su nombre? Esto es verdaderamente ya lamentable, Toño. Es increíble hasta dónde está llegando el Poder Judicial en cubrir a todas estas personas, en evitar que la justicia se haga, en pretender que pues la culpa la lleve el presidente y no quienes hace 9 años fueron responsables de toda la fabricación de esta verdad alternativa que ellos llamaron verdad histórica. Entonces, Toño, creo que es una mañana pues complicada por este tema, pero pues yo quitaría del pendiente ahí, del rengloncito de pendientes, los argumentos de una escritora que sí, en su momento, fíjate cómo estábamos de mal, Toño, que creíamos que las paladinas de la verdad eran estas dos personas que hoy pues se salazan y se eh, contentan
con decir que el presidente es igual que aquellos nefastos genocidas que durante años cometieron cualquier clase de barbaridades en contra del pueblo al que juran que van a proteger a través de la Constitución y las leyes. Entonces, pues sí, una mañana complicada, pero pues en términos de lo que ellas han dicho y no de la verdad que está buscándose para poder ser ahora sí que el elemento que nos lleve como país a obtener la justicia que los padres de Ayotzinapa y de muchas personas desaparecidas en todos estos sexenios previos están buscando. Entonces, pues, ¿cómo ves, Toño? Yo lo que creo, querida Laura, es que es el ego lo que nos llega a destruir muchas veces, ¿no? Ayer el presidente López Obrador mencionaba ayer o el lunes, su cercanía al gran Julio Scherer, gran periodista que, híjole, ya hasta llegué a estudiar en la carrera y le ofrezco disculpas a este grupo de 25 señores de la tercera edad que me mandaron un muy atento mensaje en las redes sociales y que me piden que ya no diga que soy periodista, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Lo estudiamos, lo admiramos, lo quisimos incluso, lo tuvimos en el corazón, Laura, querido público consentidor, a Julio Scherer, pero pues tampoco, ¿no? Era un ser humano, ¿no? Que tenía sus buenas y sus malas, sus grandes y sus caídas, y etcétera, ¿no? Ayer el presidente López Obrador dijo incluso, o ayer o antier, que era como su hermano, que en la intimidad le decía eso, tú eres como mi hermano, y que lo veía como un maestro, y etcétera, y que la única diferencia que tenía con el gran Julio Scherer era su concepción sobre el periodismo. Porque para Julio Scherer el periodismo era únicamente de denuncia, de información y de denuncia, y no es así, ¿no? Si uno se va a la definición, pues vamos, más básica del periodismo es simple y sencillamente informar, proporcionar información mediante cualquier tipo de estratagema. Eso es el periodismo. O sea, sí, objetivamente eso es y se acabó. Pero se ha planteado una y otra vez cómo es que el periodismo militante es el único que ha tenido un papel de agente de cambio en el mundo, en nuestras sociedades. Y cómo es que como periodistas tenemos también que buscar en nuestros lectores, radioescuchas, televidentes, usuarios de redes sociales, generar un espíritu crítico para establecer sociedades muchísimo más democráticas. Yo le quiero decir al público consentidor de Sin Censura que no hay escuela de función pública en la que no se estudie el caso de los países escandinavos, países que hoy tienen un alto desarrollo, Dinamarca, Suecia, Noruega, altos niveles de desarrollo, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a una dura crisis, a mucha corrupción. ¿Cómo enfrentaron? Este es el caso que se estudia en las escuelas de función pública. ¿Cómo se enfrentaron a esa corrupción, a esa crisis? Abriéndose absolutamente a los medios de comunicación, haciendo a la prensa verdaderamente libre. Y esa prensa libre fue lo que provocó que pudieran tener sociedades mucho más democráticas y avanzadas, que es lo que se le tira, ¿no? Un periodismo libre en el que el periodista no puede decir, que yo solamente soy de denuncia. Creo que es el caso de Anabel Hernández, concuerdo contigo absolutamente, Laura. Es en mi opinión, sigue siendo una gran periodista, una gran escritora, pero que su ego está destruyendo, absolutamente. Su ego, pues, idea sobre sí misma es muchísimo más que ella en estos momentos. Esa es la realidad de Anabel Hernández, es tender a eso, ¿no? De yo tengo que estar en contra de todos los gobernantes porque soy Anabel Hernández. Y yo nada más voy a salir ahí con Carmen Aristegui. Mire, a mí me pasó una circunstancia muy desagradable con Anabel Hernández. Cuando nuestro queridísimo Vicente Serrano estuvo enfermo de COVID, teníamos pactada una entrevista con Anabel Hernández y cuando se enteró que yo iba a hacer la entrevista, le dijo a nuestra querida Ceci que pues mejor no, que ella nomás con Vicente o nada. Porque viven bajo estos egos, ¿no? Muy desagradables, que destruyen las personalidades y que destruyen las carreras. Tenga razón o no tenga razón Anabel Hernández, lo único que está exhibiendo aquí, o sea, no estoy cuestionando siquiera si tiene razón o no, ¿eh? Lo único que está exhibiendo aquí es que la que quiere ser protagonista de todo esto es Anabel Hernández y no lo que verdaderamente cuenta, que es resolver el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. No es necesario
de ninguna forma que nosotros participemos como personajes de ese caso. Todo lo contrario, tenemos que seguirlo investigando, denunciando, exhibiendo, y si se necesita cuestionar alguna autoridad, pues va. Pero a mí me parece que esto va sobre esa línea, ¿no? La línea muy fácil de me voy a oponer a todo y ya ahora estoy en contra del presidente López Obrador y estoy en contra de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso va con cuestiones meramente pues de ego, ¿no? De quererse en las alturas. Y Anabel Hernández, por gran periodista que sea, por gran escritora que sea, va al baño como usted y yo, corre sangre por sus venas. Es un ser humano común y corriente, ¿no? Así de sencillo. No sé si quieras agregar la palabra para ir al siguiente tema de nuestra agenda. Sí, señor, fíjate que esta parte que mencionas es tan importante. Es necesario dar cuenta que la noticia, es lo he dicho siempre yo, desde antes de salir en la tele contigo, me gustaba justo que decías, la noticia es la protagonista, no el mensajero, no la persona que la comenta. Esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Y sí, vaya, creo que estas frasecitas muy de lugar común, que ya suenan, dijera Sabina, a grano de arroz repetido, de es que hay que cuestionar al poder, es que no se puede estar de acuerdo con el poder porque siempre mienten. Creo que son premisas que nos damos cuenta que el presidente ha insistido en este sexenio terminar con ellas. El ejercicio de la mañanera es eso, pero cuando están casados con una idea, Toño, pasan, ven las noticias enteras, ven los números, ven el informe y dicen, no es cierto, eso es falso. El presidente miente porque todos mienten. Entonces, esta parte del ego que ellas se han ido pues amurallando detrás de su verdad, llega un punto en que las aleja de la realidad. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando. Y no niego que Anabel haya sido una gran periodista, una gran escritora, pero que ahora con su actitud pues está completamente lejos, fuera de esta terrenalidad que pisamos todos. Igual Carmen, me parece que hasta antes de 2018 no había quien en México quisiera formarse una opinión pues más o menos certera de la vida política de México sin escuchar a Carmen Aristegui, pero esta idea de vamos a estar en contra del poder, aunque en este momento quienes lo detentan no se acerquen, pero ni pálidamente a la forma de gobernar de los anteriores, es decir, esta insistencia, por ejemplo, de los chocolates Rocío, que es una de las piezas de investigación que firmó Carmen Aristegui, que acabó verdaderamente en un bulo vulgar, o la Casa Gris, que también firmaron y que les parece que hay que compararla, pues ya no diga, bueno, es más, vámonos afuera de este sexenio, ya no digamos a la Casa Blanca de Peña Nieto, a la Casa Roja de Xóchitl. Yo no he visto esta ferocidad de parte de ellas, que son tan perseguidoras de hechos de corrupción, que hayan ido a decirle a Xóchitl, ahora sí que con papeles en la mano, ¿qué onda, chula? Pues aclárate qué onda con tus casas y tus negocios. O sea, creo que decir vamos a ir persiguiendo a ciertos personajes les falló gacho en este sexenio porque, vaya, el presidente, aunque digan por ahí dos que tres loquitos, es que el presidente se está construyendo el tren para llegar a su casa allá en Chiapas, o le está dando, por eso sus hijos no trabajan, porque él les paga todo, o sea, son estupideces que verdaderamente se dicen, se cuentan para no enterarse de lo que en realidad significa este sexenio en diferencia con los anteriores. Entonces, desgraciadamente, pues el ego es el elemento que destruye toda la pues credibilidad que pudieron haber tenido como periodistas todos aquellos que crean que son más importantes que la noticia misma, Toño. Oye, fíjate, a Carmen Aristegui la acusan de muchas cosas que nos acusan nosotros aquí en Sin Censura, ¿no? Dicen, es que ustedes son periodistas de escritores, que ustedes nada más están ahí, no escriben nada. No saben los que nos critican esto, no saben que este es su servidor, por ejemplo, junto con un gran equipo de colaboradores y colaboradoras, pues estamos escribiendo los encabezados y las descripciones de todo lo que va, generamos el programa como debe de ser, y las voces enfrente de los micrófonos como moderadores, no como líderes de opinión, como moderadores son muy importantes porque le dan ese micrófono al pueblo, que es lo que hacemos aquí en Sin Censura.
dar el micrófono al pueblo. Vicente Serrano, ni se diga, está siempre en el lugar de la noticia, trasladándose aquí, buscando entrevistas, buscando estar siempre ahí. Esa es la labor del reportero y del periodista. Por supuesto que lo hacemos. Sin embargo, pues en el caso de Carmen Aristegui, yo sí tuve en su tiempo mis dudas y las sigo teniendo, ¿no? De que verdaderamente hay alguna participación activa en las investigaciones, a lo mejor revisa el prompter, ¿no? Antes, o la escaleta antes de que empiece el programa, pero verdaderamente dudo que no tengan muchos de ellos, no solamente Carmen, ¿no? Muchas de las personas que están al frente de los micrófonos en los medios corporativos, pues mucho que ver con la información en cuanto a la redacción, en cuanto al estar pendientes de la investigación. Claro que ellos dicen, esto va, esto no va. Claro que ellos dicen, esto le voy a dar esta forma, yo voy a hacer las entrevistas y etcétera, ¿no? Entonces, yo me quedé muy desencantado de Carmen Aristegui. Hace ya varios años que hubo una cumbre de líderes del continente americano, en el que no pude entrevistar a Bush, pero con CNN entrevistó a la mayoría de los líderes de México y a todos de México, de todo el continente americano, y a todos, me estaba todavía Hugo Chávez en aquel entonces, ¿no? A todos los cuestionó durísimo, excepto a Cristina Fernández de Kirchner. No, yo nunca entendí como por qué, ¿no? Uno comparaba las entrevistas que hacía durísimas a todos los líderes de América, y yo no tengo nada en contra de Cristina Fernández de Kirchner, no me malentienda, ¿no? Pero sobre esta lógica quiero que usted piense, que nos ve, que nos escucha, que no se puede hablar de la imparcialidad en los medios de comunicación, que es una verdadera mentira que nos hablen de esa objetividad, es absolutamente ridículo que lleguen personajes como Carmen, como Loret, como Ciro, como son ellos, ¿no? A decirnos que son periodistas imparciales y que no tienen partido, ¿no? O sea, o que no tienen ideología, eso no es cierto, ¿no? O sea, y aquí tenemos que siempre reconocerlo. Sin censura, si bien es cierto, no tiene ni línea ni tendencia, pues sí tiene sus claras ideologías, sus claras ideas, pero de cada uno, ¿eh? A mí nadie me cierra el micrófono. ¿A ti te lo cierran, Laura? No. Pues ahí está, no. Está bien. Y no me dicen, aclaro, ojo, qué bueno que tocas el tema, Toño. Aquí, en Sin Censura, nunca me han dicho, pero no hables de este tema, pero no hables de tal personaje, como sí me pasó en alguna otra casa editorial. Exacto, ¿no? O sea, y así pasa en todos lados. A todo el mundo le dicen esto y aquello. Lo único que siempre le advertimos a nuestros colaboradores, que es lo mismo que le advertimos a ustedes siempre, es que tenemos un código de ética periodística en cuanto a los videos y por supuesto también el copyright. No podemos poner canciones, pero de ahí afuera, miren, aquí el espacio es libre para que digan lo que quieran y hagan lo que quieran, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, Laura, vamos a tu tema, lo fuerte del día, a lo que pues eres especialista en. Le pido al equipo que por favor nos grabe, porque llega Celia Maya, me parece que al Consejo de la Judicatura, ¿no? Directamente. Empieza ya esta gestión de alguien a quien han intentado vincular absolutamente, mire, ya ni a Morena ni a la Cuarta Transformación, directamente a López Obrador. Y que en esa Cámara de Senadores tuvo su oposición de siempre, buscando evitar que llegue alguien distinto al Poder Judicial para como lo tienen. Hoy el presidente López Obrador se refirió a ese Poder Judicial y dijo que en todo caso se tiene que llegar a esa reforma judicial, pero por la vía electoral, por la vía democrática y por la vía pacífica. Cuando comenzábamos este espacio tuvimos un excelente comentario aquí en nuestros espacios, en el que pues nos hablaban de cómo es que hay una frustración absoluta de usted, público consentidor que nos ve. Nuestro queridísimo Aurelio Sánchez nos mandó un mensaje muy fuerte, lleno de frustración y de enojo ante el actuar del Poder Judicial. Y nos decía, es que yo creo que no debemos esperarnos, mantenernos en esa línea de que pues hasta que sea el plan C en las próximas elecciones, durante todo este tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a seguir estos hijos de su mal dormir liberando criminales, sacrificando elecciones, haciendo y deshaciendo como lo han venido haciendo? ¿No? Eso es reiterativo a propósito.
y pues tiene toda la razón. Pero hablemos de la llegada de que sea una persona que se perfila a ser imparcial ahí sí, y que buscará en todo caso, querida Laura, se plantea, buscará que se imparta la justicia. Pues mira, en primer lugar, Toño, creo que es bien importante entender que el Poder Judicial, conformado de la manera que ahora lo está, a raíz de este manotazo en la mesa de Ernesto Zedillo, que le quitó pues de 25 y dejó en 11 los ministros de la Corte, y que a partir de entonces se configuró el Consejo de la Judicatura, pues ha sido el club de Toby. Ha sido, bueno, predominantemente lleno de hombres. Las únicas mujeres, bueno, fue la ministra en retiro, Olga Sánchez, y Margarita Luna, pero también así como muy escogidas. Pero hay que entender qué es el Consejo de la Judicatura para que la gente más o menos le agarre la onda. Es como la auditoría de la función judicial que el propio Poder Judicial tiene, y a través de las tareas del Consejo de la Judicatura se revisa la función de los jueces, es decir, cuando un visitador judicial va a un órgano, puede ser un juzgado, puede ser un tribunal, además de revisar que los libros de gobierno estén bien conformados, que no hagan falta expedientes, que se haya atendido a la gente, se escuchan las quejas del personal de, oye, este juez es muy violento, o este juez me pidió cosas extrañas, o esta juez me presiona para que me quede más tiempo, o no me quieren pagar mi salario, o me están haciendo contratos de 3 meses para no darme antigüedad, que son problemas reales del personal que trabaja en el Poder Judicial de la Federación. Y también se escucha al público, cuando el público dice, oiga, ¿sabe qué? Que este juez no me ha querido prestar el expediente, cosas así. Eso es lo que hace un visitador judicial, esa es la parte del Consejo de la Judicatura que tendría que ser pues mucho más activo y poner a disposición de la gente lo que se dice para entender pues cómo se va a actuar. Después está el órgano de disciplina, que es justamente el que le pone sus estate quietos a los jueces y magistrados, y a través de los dictámenes que se elaboran va poniéndole pues sanciones administrativas e incluso inhabilitaciones a los titulares de los órganos jurisdiccionales. El que hoy llegue Celia Maya es algo que puede empezar a romper, es como el punto de equilibrio que se tenía, en donde todo era perfecto, en donde nadie se entera de que pues se destituya a jueces y magistrados porque se hace muy en lo privado. Creo que además de que fue el club de Toby y de alguna manera hasta cierto punto llegó a ser como en apariencia, pues tenemos el consejo, pero ¿qué hace el consejo? Nadie nos enteramos de lo que hace el consejo a menos de que seas abogado y entres a visitar el sitio del consejo. No hay una apertura para que el público se entere de lo que hace. Me parece que el que llegue Celia Maya, sin tampoco ponerle muchas lucecitas e imaginar que todo va a ser perfecto, porque en el consejo pues hay 7 personas, no es ella y ya. De alguna manera sí le va a empezar como a restar protagonismo a la presidenta del consejo, que eso también es una cosa ridícula, o sea, pones al zorro a cuidar el gallinero. ¿Cómo puede ser posible que la presidenta de la Suprema Corte y el Poder Judicial sea al mismo tiempo la presidenta del Consejo? O sea, el órgano que me va a verificar que todas las personas de todos los juzgados, tribunales, se comporten bien, pero yo al mismo tiempo soy esa persona que les dice, ustedes hagan, yo los protejo. Es una cosa muy inconsistente y muy tonta, pero bueno, eventualmente yo creo que la llegada, además de que rompe este equilibrio, pues todo echado para un lado, va a empezar también a dar, pues como apertura a la gente. Yo espero que además, a partir de esta llegada de Celia Maya, se abra la función judicial a la gente, que sea más accesible. Digo, todos podemos entrar si pones CJF, o sea, Consejo de la Judicatura Federal, se despliega un menú enorme de cosas y puedes revisar quiénes conforman los órganos jurisdiccionales en todo el país, y puedes revisar los expedientes que quieras revisar, y puedes ver las sesiones de los
tribunales en vivo, digo, obviamente esto, pues si no eres abogado, pues te da flojera, pero si tú eres abogado y estás aquí en la Ciudad de México y litigas en Zacatecas un asunto y no puedes ir, pues ahí te enteras de todo lo que tienes que enterarte. Entonces, sí tiene cosas muy interesantes, pero están muy cerradas a un público muy determinado. Y creo que esta parte también nos merece, pues, el comentario de decir que esta cercanía que dicen que tiene con el presidente, más que tener con el presidente, hay que entender que ella es una mujer que tiene desde 1979 trabajando en el Poder Judicial. No es un premio, no le están nombrando por su linda cara, la están nombrando porque es una persona que ha contendido para llegar a diferentes niveles de impartición de justicia y hoy, pues digo, al final de cuentas, si tiene tantos años, 45 años trabajando en el Poder Judicial, pues me parece que es lógico que alguien que conoce perfectamente bien todo el funcionamiento del aparato de justicia de México llegue a un puesto como este. Y al final, pues, vaya, la independencia que ella pueda tener también va a depender, valga la redundancia o la contradicción, de el resto de personas que conforman el pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, quizás no vayamos a ver tantos cambios como necesitamos o como deseamos, pero sí que empezará a cambiar, me parece un poquito la idea del Consejo de la Judicatura como el otro club de Toby, en donde nadie podía penetrar. Y ya estamos viendo que pues es imposible seguir manteniendo estas cúpulas de poder alejadas de gente que tiene otros ideales. Y ahorita, pues como lo comentabas previamente en el anterior comentario, en efecto, todo el mundo tenemos ahora sí que nuestro corazoncito y nuestra propia ideología. Y una cosa no se contrapone con la otra. El que yo sea chaira no significa que no tenga yo derecho de acceder, por ejemplo, a un puesto en el INE o en el tribunal electoral o en un, no sé, tribunal colegiado. Eso no significa, no hay como una prohibición. Si tú piensas de esta manera, entonces no te mereces este puesto. Eso es imposible. Así que me parece que el que Celia Maya, además, pues que fue contendiente al gobierno de Querétaro en la campaña de 2021, pues por Morena nos pone de manifiesto que sí, que tiene una ideología y que independientemente de que en ese momento haya tenido oportunidad de llegar a ser o no gobernadora, pues no la quitó de su función, ahora sí que como una persona afín al partido, que ahora está llegando a este otro páramo y me parece pues interesante porque pues de principio, así como para entrar y romper el turrón, dijo, bueno, vamos a organizarnos, vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a ser autocríticos y vamos a empezar por corregir fallas y excesos. Y esa parte, Toño, es la que a mí me parece muy importante de revisar, porque ya sabemos que ahorita con los 84,000 millones de pesos que está pidiendo el Poder Judicial de la Federación, que incluye obviamente al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que alguien llegue y diga, pero vamos a revisar qué y para qué se pide, por ejemplo, presupuesto. Enseguida Lainez Potisek, que es uno de los más férreos, pues opositores, bueno, todos, pero más férreos opositores al presidente dentro del pleno del Consejo de la Judicatura, perdón, del pleno de la Corte, enseguida dijo, pero nosotros necesitamos que se nos asegure nuestro salario porque merecemos una remuneración justa, irrenunciable y acorde con nuestras responsabilidades. Y yo aquí quiero hacer una puntualización, Toño. El salario justo nadie lo niega, pero justo es ganar 500, 700 mil pesos mensuales, pues ¿qué hacen? Yo quiero que imaginen esto, una ponencia de alguno de estos ministros de la Corte, es una oficina de ultralujo, con pisos de mármol, con muebles de caoba, todo muy bonito, muy elegante, en donde todo el mundo se comporta como si fueran seres etéreos y el jefe de la ponencia, o sea, el ministro, tiene a su servicio aproximadamente 25 personas que son las que piensan y trabajan y escriben y dilucidan
y entregan los proyectos ya hechos. Y el único trabajo del ministro de la Corte es revisar los proyectos, decirle, aquí te faltó, aquí cámbiale, aquí ponle, porque el secretario de Estudio y Cuenta es el que lo trabaja, y pues llegan a sus juntas, ¿no? De tomar cafecito, a platicar qué es lo que van a hacer y ponen ahora sí que en el pleno la discusión y discuten, o sea, básicamente el trabajo lo hacen las 25 personas que están asignadas a cada ponencia. Entonces, decir que una persona merece 700,000 pesos por palomear el trabajo de otras 25 y exponerlo en un pleno, pues creo que sí hay que revisarlo y hay que darnos cuenta que también, así como lo denunció Hamlet Almaguer, el diputado de Morena, ¿cómo es que en este presupuesto ya empiezan a darse cuenta que están exigiendo que se les siga pagando boliche, spa, boletitos de cine, obviamente choferes, lavandería de togas? O sea, que no alcanza, que la miseria emocional que tienen estos personajes no alcanza a entender que 700,000 pesos es mucho más allá de lo que se puede llamar salario digno y que con eso no tendrían que pedir que ni siquiera les dieran café en los plenos, en las oficinas en donde ellos trabajan. Caray, si las personas que ganan, no sé, 20,000 pesos por poner un salario, tienen ya la idea de que es un salario mínimo, a lo mejor necesitan incrementarlo porque sus necesidades son mayores a 20,000 y a lo mejor trabajan 2 personas de la familia, pero vaya, un salario digno no es los 6,000 pesos que eran el salario mínimo en tiempos de Peña Nieto. Eso no era digno y sin embargo ellos defendían la idea de que no podía subir el salario mínimo porque se desestabilizaba la vida financiera de México. Ellos defienden un salario que además dicen que es irrenunciable, ¿no? Nadie quiere que renuncien al salario, pero ellos piensan que o esgrimen la idea de que su salario es un logro que como trabajadores ellos han pues obtenido. No, una cosa es el trabajo que los obreros, las costureras, los maestros, los transportistas, las personas pues demuestran que necesitan ser tomados en cuenta y tener un salario digno y un salario justo, y a esas luchas es a las que obedece la idea de la irrenunciabilidad del sueldo. No puede ser posible que a un obrero, como ayer denunciaban a los trabajadores de algún estado que les tienen retenido su salario, mineros, lo denunció Nancy, nuestra güerita, Nancy Rodríguez, que les tienen retenido el sueldo por quién sabe cuántos meses. Eso es indigno, eso es increíble, y ahí tendría que estar la Corte, el Poder Judicial y todo el mundo pues exigiendo que los patrones no retengan salarios, pero irrenunciabilidad lo único era apegarse a los mismos principios de austeridad que el presidente decretó en la Constitución y que es una ley vigente, una reforma vigente, y que ellos se han encargado de mantener en contienda todos los años, cada vez que sale una reforma, una miscelánea fiscal y que ellos se les publica que tienen que reducirse el sueldo, se vuelven a amparar y vuelven a decir que ellos necesitan ese dinero para vivir. 700,000 pesos, Toño. Entonces me parece que la llegada de Celia Maya va a ser como el punto de quiebre desde el cual creo que la ciudadanía vamos a empezar a tener pues más injerencia en lo que sucede dentro del Poder Judicial, y ahora sí que pues el plan C va a ser lo que nos va a salvar, porque más allá de nombrar a los jueces y a los magistrados y eventualmente a los ministros de la Corte, lo que la gente necesita es que ese Poder Judicial sea verdaderamente un órgano que imparta justicia, justicia a los pueblos indígenas, a las personas vulneradas por decretos de machuchones que les arrebatan la tierra. Vimos en este fin de semana el Congreso de Tamaulipas está haciendo justicia y está reteniendo unas tierras que mágicamente se adjudicó Cabeza de Vaca y que van a ser regresadas a los dueños a los que se las arrebató con amenazas y que además vendieron, y que el dinero nunca entró a las arcas del Congreso de Tamaulipas, sino llegaron a su bolsa. Entonces,
Eso es lo que tienen que defender los jueces, la justicia de las personas despojadas, de las personas vulneradas en sus derechos políticos, en sus derechos humanos, y no que se la pasen liberando con amparos a personajes nefastos como Cerón de Lucio, que pues lo están pues guardando allá en Israel para que siga siendo feliz, o por fortuna también no se le concedió el capricho a Luis María Aguilar para obtener la tramitación de 4 de los amparos con los que el señor Ricardo Salinas, titular de Grupo Electra, quería pues evitar el pago de más de 26,000 millones de pesos. Y bueno, pues creo que eso es lo que nosotros necesitamos, una justicia que sirva, no a los intereses de los machuchones, sino al derecho de las personas que generalmente son violentadas. Y nada más para terminar, Toño, yo creo que aquí de las personas del auditorio, a mí me gustaría preguntar, ¿alguien conoce a una persona normal? Yo no digo pobre, así casi viviendo en un puente, no. Normal como tú y como yo, que sin la ayuda de un abogado haya podido obtener justicia en México. No, no. No, 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 no. ¿Se imagina usted? Entonces, yo soy abogada, mi esposo es abogado, pero no conozco, de verdad no conozco a alguien que sin la ayuda de un abogado como, oye, juez, ayuda, bueno, ni siquiera en las juntas de conciliación y arbitraje hay gente que tiene 20 años litigando un despido injustificado. Y la justicia va pateando y va pateando y va pateando y los laudos nunca salen. Yo quiero saber si es cierto que el Poder Judicial concede justicia con base en lo que dice la ley. Las leyes son muy bonitas, muy románticas, tienen una definición hermosa de lo que es justicia. ¿Llega la justicia a la gente? Sí, ¿Se no. justifican esos 84,000 millones de pesos al Poder Judicial? Y ya no digamos los presupuestos de los estados que también tienen sus propios consejos de la judicatura y sus propios órganos de justicia estatal. ¿Llega la justicia por tanto dinero? Entonces, ¿cómo justificas, Toño, que necesitas ese dineral si no sirve para lo que supuestamente tiene que servir? Entonces creo que a mí me da esperanza que Celia Maya esté llegando, que esté poniendo este primer tema a la mesa, y de ahí pues yo creo que vamos a encontrar muchísimo, muchísimo material para estar exigiendo que el Consejo de la Judicatura sea el órgano interno del propio Poder Judicial que empiece a apretar las tuercas, porque desde afuera se ve que no se puede. Enviaron a Celia entre los lobos y pues le deseamos mucha suerte. Querida Laura, qué interesante análisis nos has planteado. Por favor, bueno, además de agradecerte, te quiero pedir que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues bueno, yo estoy en el ex Twitter como @CeballosLaura, aquí en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar, en el Facebook como Laura Ceballos Foro Virtual. Y bueno, los invito ahorita a las 11 de la mañana, voy a estar platicando, 11:30 más o menos, pero voy a estar platicando con la doctora Patti Escamilla Ham de un tema buenísimo, seguridad nacional y estas amenazas que siempre utilizan el gobierno de Estados Unidos para ganar votos, que es atacarnos con muros, acabar con los bad hombres y toda esta idea de seguridad nacional que siempre los mexicanos somos culpables de que no tengan seguridad nacional. Así que los espero a las 11, Toñito, ahí en Laura Ceballos Alcázar o en foro virtual en todas las redes sociales. Bad Hombres le dice. Los Bad Hombres. Bad Hombres. Pues querida Laura, muchas, muchas gracias por conectarte con nosotros. Ahí tiene usted la queridísima Laura Ceballos Alcázar, nuestra especialista en Derecho Electoral, que nos da, una explicación muy importante sobre el cada vez más cochino Poder Judicial.